Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, diste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. Amén. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, por tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Sé que hay montañas muy altas en la vida
hay caminos tortuosos por doquier. Sé que hay abismos profundos e insondables, mas con tu ayuda, Señor, he de vencer. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas, ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracia te pido, Señor, para vencer. Sé que hay ríos que son muy caudalosos y hay murallas muy duras de escalar. Sé que hay valles oscuros, tenebrosos, mas dame fuerzas, Señor, para triunfar. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas, ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracia te pido, Señor, para vencer. Vienen momentos cuando casi desmayo, cuando temores me asedian sin cesar. Entonces siento el calor de tus alas que me amparan y dan seguridad. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas, ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracia te pido, Señor, para vencer. Y al llegar al fin de esta jornada, en donde todas mis luchas cesarán, tú tornarás mis lágrimas en gozo, en esa eterna morada celestial. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas, ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracia te pido, Señor, para vencer. Yo no te pido, Señor, quita las pruebas, ni te suplico, Señor, déjame huir. Tampoco pido, Señor, que tú me lleves. Gracia te pido, Señor, para vencer. Gracia te pido, Señor, para vencer. Gracia te pido, Señor, para vencer. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras.
Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que lo oyen. Mi nombre es Albina Pineda y congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor se llama Osvaldo Tona. En esta oportunidad le voy a dar testimonio de la sanidad que Dios obró en el hijo de mi sobrino. Resulta que su esposa, ella llevaba un embarazo normal, con un control normal. Luego, cuando se le llega el día de dar a luz, se le complicó el parto y terminaron haciéndole una cesárea. Resulta que en el pabellón estaba contaminado con una bacteria y los doctores no se habían dado cuenta, las personas que estaban aquí trabajando encargado de él. Y todos los niños que nacieron en esos días, ellos también fueron contaminados por un virus. Luego llaman a mi sobrino y le dicen que el bebé le nació, le hicieron unos exámenes porque el bebé estaba todo rojo con una reacción en su cuerpo y querían saber el motivo por el cual el bebé tenía ese. Cuando él le hace el examen, resulta que le salió una bacteria. El doctor lo llama y le explica la condición y lo agresiva que es esta bacteria. Y le dice que hay un tratamiento, porque mi sobrino le pregunta que qué se podía hacer. Él le dice que hay un tratamiento, pero es demasiado costoso. Y que si él en verdad tiene las condiciones para pagarlo, que lo buscara, porque tampoco estaba aquí, sino que había que buscarlo en Colombia. Pero él firma un papel, porque le dijeron firme un papel como usted se va a someter al bebé a todo esto. Y le dijeron que prácticamente no le estaban garantizando la vida al niño. Era como un experimento que iban a hacer. Luego él llama a mi hija a ver si qué posibilidades había de que ella lo ayudara, porque mi hija es enfermera, a conseguir ese medicamento. Y mi hija le dice que no, que ese es un poquito complicado para conseguirlo y que es fuerte y más para un bebé. Bueno, gracias a Dios el Señor abrió puerta por un medio de una fundación y le donaron parte del tratamiento. Luego mi hija consulta con una colega ahí en el hospital y ella le explica el tratamiento que le van a colocar al bebé, la condición, la bacteria que tiene, y ella le dice, mire, yo voy a ser realista contigo. En verdad eso es lo que van a experimentar y tu familia lo que vas a gastar dinero, porque esta bacteria es muy agresiva y aparte de eso, el tratamiento prácticamente destruye los riñones de las personas. Porque a mi padre le aplicaron este tratamiento y no murió de lo que tenía, sino del problema en los riñones. Bueno, mi sobrino se mantuvo ahí que él iba a copiar eso hasta donde pudiera, pues a ver qué reacción. Mi hermana, que es su mamá, ella estaba orando, se puso a orar allá en la congregación con nuestros hermanos allá. Nosotros también tomamos la autoridad, oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Luego le van aplicando el tratamiento al niño y así todos los otros niños que estaban contaminados con la bacteria, algunos no pudieron pagar el tratamiento porque no tenían dinero y lo dejaron. Fue que ellos aceptaron lo que dijeron el doctor, no hay esperanza. Ellos aceptaron esa palabra y los niños, algunos murieron, otros que le pusieron el tratamiento, efectivamente el tratamiento lo destruyó. Y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo, que el bebé reaccionó bien porque no fue el tratamiento, fue el milagro que Dios le hizo al bebé, honrando la fe y lo que nosotros le creímos, lo pusimos nuestra confianza en él.
y el bebé hoy en día está completamente sano, ya va para 2 añitos. Y a pesar de que los doctores se lo dieron, le dijeron llévatelo, pero toma en cuenta de que el bebé va a tener problemas para caminar, va a tener problemas en sus órganos, porque eso va a afectar, tiene que hacerle exámenes en la cabeza para ver si su cerebro está marchando bien. Y bueno, realmente él dijo después de que lo sacó de ahí, bueno, lo voy a hacer todos los exámenes, pero yo sé que mi está bien. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy en día está el bebé fuerte, sano, inteligente y come bastante y niño musen. Y la gloria y la honra sean para el Señor y esto también activó la fe de mis sobrinos, de que, bueno, que hablaban, pero ahora todo es como ha llegado más temor a su vida y de que el Señor está obrando tanto en él como en su esposa. La gloria y la honra sean para el Señor. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo Benecer en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019. El Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti, y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana, y siempre me sentí incómoda en el momento desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas, eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. El vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí, pues, anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019, me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia, en ese tiempo se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis. Y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar, siento mucha paz, tengo un hogar
hermoso, gracias a Él. Y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está afuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra. Esto quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo, y el Señor hizo un milagro en 4 días, y hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados, y es el Señor, que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay nada más maravilloso que caminar de su mano. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje El avivamiento de la novia, la obra maravillosa, parte 9. Bien, les saludamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, siempre en el deber, ¿verdad?, de traer esa buena palabra, porque la palabra a su tiempo, qué buena es. Para eso venimos, ¿verdad?, para oír esa palabra. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, continuando en este maravilloso tema, queremos tomar como base en Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco. Y es lo que dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Fíjate la misión que tenía, la orden era a las aves. Ya tenían una comisión, iban a comer carnes de capitanes, eso es algo tremendo. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y su jinete, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el caballo, y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen
estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, sabemos, oh Dios, que tu juicio, Señor, cuando venga es bastante delicado, Señor. Sabemos que tu palabra tiene que cumplirse. Y cuando venga, Señor, sabemos que estamos en espera de su segunda venida. Y Padre, llegará el tiempo, Señor, que tú vendrás en ese caballo blanco y sabemos que tu juicio es verdadero. Y a uno, Dios, aleluya, las aves se le dará una orden de comer carne de capitanes, aleluya, de capitanes, de generales, de todo un ejército. Van a devorar, oh Dios, hombres, caballos, jinetes. Algo tremendo va a acontecer. Y sabemos, oh Dios, que la novia estará en el palacio, pero aquí será la gran tribulación. Pedimos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia. Oramos por la paz de Israel, Señor. Bendice a tu pueblo. Tu palabra dice, bendito los que te bendijeren, pero maldito los que te maldigan. Padre, concédenos tu bendición en esta mañana. Guíanos y dirígenos, Señor. Quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que el tiempo allí, ¿verdad? El Apocalipsis 19, el versículo, ¿verdad? 17 en adelante, que habla la palabra, y se ve y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de su jinete, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces leímos en el programa anterior, en Segunda de Reyes 9, ahí está la muerte de Jezabel. Segunda de Reyes, vemos que allí se la comieron los perros. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Aquí en Segunda de Reyes, el versículo 30 en adelante, muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Hoy en día vemos que literalmente allí no está que no se pinten los ojos, que no se maquillen, que no usen esto y aquello, pero vemos que la escritura está aquí, escrita para nuestra enseñanza y admonición. Y en el tiempo ya en Segunda de Reyes vemos cómo el Señor, aleluya, permitió que los perros se comieran a Jezabel, y fue la primera mujer que se pintó los ojos con antimonio. Y vemos que en este tiempo en el cual estamos, vemos la perversión que hay, como la mujer hoy en día se ha salido de su lugar, y toda la escritura tiene que cumplirse. ¿Ve? Entonces vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entró Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Siric, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, o sea, le pasó la carreta por encima. Entró luego, y después de que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella maldita. ¿Ve? Cuando Dios maldice a alguien, esa maldición permanece. Pero también cuando el Señor bendice a alguien, esa bendición nadie se la puede quitar. Aleluya.
y ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Solamente quedaron allí, hermanos, las dos manos, los huesos, pues, los dos pies y la calavera. O sea, nadie podía reconocer, aleluya, a esta mujer porque quedó puros huesos allí. Las partes que ella se había pintado se las comieron los perros. Y por el camino la largaron, pues. ¿Ve? Qué tremendo, dice. Y se volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él había, aleluya, habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. ¿Ve? Allí vemos como cuando esta mujer, hermano, fue tirada por los eunucos, cayó allí, hermano, y salpicó las paredes con sangre, y a un Jehú le pasó el carruaje por encima. Y los perros hicieron fiesta llena, se cayeron como pirañas, ¿ve? Y se la comieron. Vemos también en el tiempo de los Hechos, que hay una cita en Hechos 12, como cuando este hombre, este rey, mató a Jacobo, a Santiago, le cayó juicio. Y vemos que se lo comieron los gusanos. Mira esto. Dice aquí en Hechos 12, versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Ciro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era, dice, camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Se lo comieron los gusanos. ¿Ve? Es tremendo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Un poquito más adelante aquí, en el verso 17, pero él haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y vemos que este hombre mató a Jacobo. Y por causa de eso, el Señor, hermano, le trajo juicio. Vemos que el ángel fue enviado. Había un clamor para que sacaran a Pedro de la cárcel. Y allí, hermano, el pueblo estaba clamando y desesperando en la presencia del Señor. Y el Señor sacó a Pedro de la cárcel. Fíjate, esto está aquí en Hechos 12, el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aleluya. Allí la iglesia primitiva está en oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conociendo la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Qué tremenda fe. Estaban orando para que el Señor soltara a Pedro. El Señor estaba respondiendo a la oración y ellos estaban dudando. Y cuando Pedro estaba tocando la puerta, pensaron que ya era el fantasma de Pedro. Pues. Qué tremendo. Mas Pedro, persistiendo en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces vemos que allí, como Dios envía a sus ángeles, aleluya, que los ángeles del Señor son los administradores de la palabra y ellos están allí para cumplir su palabra. Aquí vemos que como el ángel, hermano, vino a sacar a Pedro, lo sacó de la cárcel. Y vemos también el ángel tocando a Herodes, después que había matado a Jacobo, y dice que se lo comieron los gusanos allí, mismo en el trono. Entonces vemos que Dios usa todas las cosas. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Todo es posible si tan solo lo podemos creer. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, volviendo nuevamente a este maravilloso tema, aquí hay una cita del profeta, guarda que de la noche. Ahora fíjese, estamos organizándonos mucho y demás, y solamente tenemos esto. Y él aquí viene en un caballo blanco y no en una nube blanca. Y demás, a tal grado que el Espíritu Santo se está saliendo de eso ahora, ¿correcto? Saliendo y trayendo a la iglesia, no a una lluvia tardía o algo, él ya está en la lluvia tardía. Que vendrá una lluvia temprana y tardía, y él ya está en esa lluvia tardía. Él simplemente está formándola así como la gran pirámide allá en Egipto. La piedra principal nunca fue puesta en la pirámide, porque la piedra principal fue rechazada, ¿correcto? La piedra del ángulo fue rechazada en el edificio. Así que, ¿qué es?
la iglesia. Cada piedra tiene que juntarse y moldearse ella misma exactamente igual a esa piedra principal. Y cuando ella venga, completará la pirámide, el cuerpo de Cristo. Y ahora el Espíritu de Dios en la iglesia hoy es exactamente como era cuando estaba en Cristo Jesús. O sea, la iglesia tiene que llegar a la perfección y va a ser el mismo ministerio de Jesucristo, será el mismo ministerio de la novia de esta edad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice, Jesús dijo en Juan 5:19, yo no puedo hacer nada hasta que mi Padre me lo muestre. El Padre obra y yo hago lo mismo. Ahora, si Él viniera en esta noche y viniera en esta mañana y obrara la misma cosa de allá, aquí y por todas partes, ¿cuántos creerán que Él es el Hijo de Dios resucitado? Y el atalaya está en la torre, mostrando sus señales y maravillas de la venida. O sea, este es el mensaje guarda que de la noche. Entonces vemos aquí también en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, gloria al nombre del Señor, podemos hallarlo allí. Vamos a Ezequiel, ahí habla del atalaya, gloria al nombre del Señor, en el libro de Ezequiel 33. Que hay dos citas, pero Ezequiel 3 primero. Aquí habla del atalaya. Recuerda que la escritura es para nuestra enseñanza y admonición. Y Ezequiel 3 desde el versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú librarás tu alma. Fíjate, esto es lo que hace el atalaya, ¿ve? Advierte del peligro, y si el justo, el impío, se aperciba, entonces vemos que allí el Señor cumple su palabra. En Ezequiel 33, desde el verso 1, el deber del atalaya. ¿Ven? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, porque el atalaya, aleluya, no avisó del peligro, entonces la sangre será sobre él. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que como atalayas tenemos que decir la verdad al pueblo, y si el pueblo capta esa verdad y no es rebelde a la visión celestial, aleluya, entonces los atalayas, los que están tocando la trompeta, ellos librarán su sangre. Ya ellos no serán responsables. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cita más aquí en Jehová Jireh, el número 2. Fíjate lo que dice la palabra, el mensaje. Entonces la piedra principal nunca fue puesta en esta pirámide. Ellos han encontrado, ellos dicen que la encontraron en países diferentes y demás, pero nunca cuadró con el diagrama que encaja, aleluya, con las piedras que estaban allá arriba. Esto tiene que ser algo muy perfecto. Cuando venga esa piedra de corona, va a encajar allí en la pirámide perfectamente. Dice, las piedras que estaban allá arriba tendría que hacer, la tapa tendría que ser la piedra perfecta. Si tiene algún símbolo de profecía, entonces la piedra principal fue rechazada como la piedra principal del ángulo. En la Biblia fue rechazada. ¿Ve? Y esa cabeza es Cristo. Sabemos que Cristo fue rechazado. Pero ahora, si estamos acercándonos más y más, y el Espíritu de Dios ha venido desde justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, esa iglesia tendrá que estar tan cerca y el Espíritu de Dios obrando tan perfectamente en esa iglesia, que cuando la piedra principal venga, aleluya, dice, la coronará y vendrá la resurrección y la iglesia se irá. Aleluya. Ahí se produce el rapto. Ahora, eso es solo lo que oímos decir, ¿ven? Pero yo estoy tratando de mostrarle a ustedes un punto, que la iglesia tiene que llegar a un lugar que debe de tener el Espíritu de Cristo en ella. Aleluya. El Espíritu de Cristo obrando en nuestro cuerpo igual como obró en el cuerpo de nuestro Señor. Las obras que yo hago, ¿ve? Ustedes también las harán y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Estamos en el tiempo de las obras mayores. ¿Ve? Las obras que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Ahí está esa cita perfecta allí, ¿verdad? En Jehová Jireh.
Aleluya. El número 2. Vemos que aquí en Juan 14, 12, está esa cita allí, aleluya, de las obras mayores. Aquí en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay otra cita más del profeta, la visión de Patmos, la revelación de Jesucristo. Dice, voz de muchas aguas. ¿Qué representa las aguas? Si ustedes quieren anotarlo, abran aquí en Apocalipsis 17. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando habla de muchas aguas, mucha gente. Entonces aquí hay una cita maravillosa aquí en Apocalipsis 17. Aquí al libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 17, de versículo 15 en adelante. Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Eso es lo que tipifican las aguas, ¿no? Y ustedes encontrarán que la Biblia dice, las aguas que has visto son naciones, multitudes y pueblo y lenguas. Muy bien, vos, qué cosa tan horrible para un alma a la deriva en el mar de la vida, sin piloto que lo guía a él, sin control, flotando en las olas, escuchando el rugido de las grandes cataratas, la caída del agua. Qué cosa tan horrible sería para un alma a la deriva, que anda como una veleta así sobre las aguas, pero no hay un timón, no hay un arca allí, ¿verdad? Dice, voz de muchas aguas, que es su voz, es el juicio. La voz de los ministros a través del Espíritu Santo, que ha clamado al pueblo en cada edad. O sea, en cada dispensación, cada edad de la iglesia, han habido estrellas, 7 edades, 7 estrellas, que son 7 mensajeros. Vemos que allí estuvo Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Juan Wesley y el Elías de hoy, que es el cumplimiento de Malaquías 4:5. ¿Ve? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Siempre el Señor ha tenido un testigo para cada edad de la iglesia, en cada dispensación. Y ellos han sido las estrellas, las lámparas para cada edad. ¿Ve? Voz de muchas aguas, que es su voz, es el juicio, la voz de los ministros a través del Espíritu Santo, que ha clamado al pueblo en cada edad, parados allí. La voz de muchas aguas clamando a naciones y multitud. La voz de esas 7 estrellas en su mano, a cada edad de la iglesia, predicando el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesús, hablando en lenguas, ¿ve? O sea, los dones manifestados, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la segunda venida, o sea, es lo que estamos esperando, la segunda venida del Señor, el juicio divino, la voz de muchas aguas,
proviniendo de este que se miraba como hijo del hombre, muchas aguas. Dice, oh, ¿qué será en aquel día cuando esa voz truene de entre muchas aguas? Muchas edades de la iglesia formándose. Ahora, usted, alma a la deriva, usted pobre a la deriva que está siendo arrastrado allá en esa gran catarata, tenga cuidado. Fíjate la advertencia. Será una cosa horrible cuando usted sepa que ya no hay salvación. Cuando ya ha cruzado usted la línea, y hermano, entre el juicio y la misericordia, cuando se rechaza la misericordia, lo que viene es juicio. Entonces ya no habrá esperanza. Para usted no podrá ser salvo entonces. Usted sabe que su condenación está delante de usted. Cuando usted sepa que dentro de unos cuantos minutos usted oirá esa voz hablando, apartaos de mí. Aleluya. Obradores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Que usted sepa que algo es malo y usted lo haga. Eso es iniquidad. ¿Ve? Dice, apartados de mí, obradores de iniquidad, para el fuego eterno. ¿Sabes que creen, hermanos, que porque están haciendo una cosa y otra, pero cuando el Señor, hermano, aleluya, venga, habrán muchas sorpresas? Muchos creen que tienen todo, aleluya, preparado, que están llenos del Espíritu Santo, pero cuando venga, hermano, lo que tiene que venir, aquí en Mateo 7, aleluya, Mateo 7, 21. Vamos a leer esa cita. Aleluya. Aquí en Mateo, ¿no? Mateo 7, versículo 21. Fíjate esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, no era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aleluya, porque no todos los que son llamados, aleluya, son llamados. Por eso debemos estar ciertos de Dios. Ahora, ¿quién te llamó? ¿Te llamó el Señor o es simplemente una emoción? ¿Ve? Porque Dios puso en la iglesia, Él los pone, Él los levanta. Aleluya, hay hombres que están predestinados para traer la buena palabra. Y hay otros que no están predestinados. Aleluya. Entonces el Señor en aquel gran día dice, apartado de mí, obradores de iniquidad, para el fuego eterno, el cual está preparado para el diablo y sus ángeles. Usted sabrá cuando oiga esas grandes cataratas, un rugir de esas voces, de esas reuniones, mientras usted esté pasando de esta vida. ¡Oh, qué cosa tan horrible! ¡Qué pesadilla! No permitan que les pase a ustedes, pueblo, arrepiéntese, hagan las cosas bien con Dios ahora, mientras pueden hacerlas. Bien, recuerden, la misma voz que le habló dulce a ustedes condenará al pecador. La misma inundación que salvó a Noé destruyó a los pecadores. ¿Ven lo que quiero decir? Lavó de muchas aguas. Ahí está esa cita allí en Visión de Patmos.
la revelación de Jesucristo. O sea, la misma, aleluya, aguas que salvaron a Noé, esas mismas aguas ahogó a muchos, incrédulos, porque ellos no recibieron, aleluya, la voz en su tiempo. O sea, Dios envió un mensajero, les advirtió, tocó la trompeta, les predicó la palabra, va a llover, y ellos no se apercibieron. Ya Noé no era responsable de la sangre de ellos, y solamente 8 almas fueron salvas en aquel entonces. ¿Ve? Y aquí hay otra cita más, la edad de la iglesia de Éfeso, la revelación de Jesucristo. Así como Daniel oyó los 7 truenos y se le prohibió, y Juan oyó las voces de ese libro sellado, o sea, a Daniel se lo prohibió y también a Juan el amado, porque no era el tiempo. Tendría que venir el tiempo cuando el 7º ángel, Dios le iba a abrir los sellos y todo esos misterios, y era solamente para esa última edad de la iglesia. ¿Ve? Dice, así como Daniel oyó los 7 truenos y se le prohibió, y Juan oyó las voces, y ese libro fue sellado, la parte de atrás del libro fue sellado por 7 sellos. Pero en los días de estos sellos iban a ser abiertos, el misterio de Dios sería consumado. ¿Ve? Ahí tendría que venir el tiempo de Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, Dios sería conocido por su iglesia. No en 3 personas. ¿Ve? Como muchos creen que Dios se manifestó como en 3 personas y un solo Dios. No, Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero siendo el mismo Dios en esas 3 diferentes dispensaciones, pero era el mismo Señor manifestando su obra. ¿Ven? Sino como una persona. Habla de una unidad perfecta. El misterio de Dios sería revelado. Y cuando eso fue completamente revelado, entonces los 7 misterios serían abiertos a la iglesia. Porque allí la iglesia, aleluya, estaría viviendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice él moviéndose dentro y fuera y mostrando sus señales de que está vivo entre nosotros, aleluya, viviendo entre nosotros. O sea, es la persona literal de Jesucristo viviendo en su pueblo, en la novia, en los creyentes. Y entonces nosotros estamos adorando al Cristo viviente que está entre nosotros. Nunca busque por iglesias grandes. Mira esto. Nunca busque las iglesias grandes, las multitudes y cosas grandes. Cuando lleguemos a esta edad pentecostal, ustedes de seguro verán en dónde ellos perdieron la oportunidad. La misma iglesia, la Odisea, significa rica, que no tiene necesidad de nada. Hablando de la edad de la Odisea, pero no sabe que está desnuda, desventurada, ciega, miserable y no lo sabe. Esa es la condición de la iglesia. ¿Ve? Y eso está aquí en Apocalipsis. Vamos aquí a Apocalipsis 3. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. La edad de la Odisea, la última edad de la iglesia. La Odisea. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 3. Gloria al nombre del Señor. Vamos aquí a Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. 14 al 22. Esta es la edad pentecostal, la edad de la Odisea. Mira cómo dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y lo tremendo de esto es que no lo sabes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que la edad de la Odisea, la edad oscura, ¿ve? Muy semejante a la edad de oscurantismo, la edad de Tiatira. Gloria al Señor. Entonces vemos que la palabra nos dice, aleluya, la edad de la Odisea significa rica, que no tiene necesidad de nada. Aleluya. Y desnuda, desventurada, ciega, miserable, y no lo sabe. ¿Ven? Ellos se fueron tras el mucho dinero y edificios y todo lo demás. Cuando la iglesia siempre ha sido los desechados del mundo. Ellos fueron odiados por toda la gente, desechados en callejones, en cualquier parte en donde ellos podían vivir. Allí en Hebreos 11, fíjate lo que dice la palabra, en la galería de la fe, de hombre de fe, aquí en Hebreos, ellos fueron perseguidos. Aleluya. Aquí en Hebreos 11. Voy a conseguir en el libro de Hebreos. ¿Está? Hebreos 11, desde el versículo 33 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto,
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Fíjate, en el caso de Isaías fue metido en un tronco y luego picado, aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Ve? Así como Herodes mató a Jacobo, a Santiago, a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Sé que estamos en el tiempo de perfección. Esta novia tiene que llegar a esa perfección. El Señor dijo: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora el Señor en el tiempo de Abraham le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y hoy más que nunca, ya que estamos en la última edad de la iglesia, la novia tiene que llegar a perfección. Aleluya. Entonces en Hebreo 11, y tome los últimos 6 o 8 versículos de él, o sea, lo leímos de Hebreos 11, versículo 33 al 40. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Ellos vagaron por el desierto y usaban pieles de oveja y pieles de cabra. Fueron destituidos y afligidos y atormentados. Esa gente allí, ¿cómo se compara nuestro testimonio con el de ellos en el día del juicio? ¿Ven? Esa gente en aquel día. Fíjate, no era que eran buenos adinerados ni nada, fue la iglesia maltratada, perseguida. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Esa es la edad. Si usted todavía a estas alturas, nadie se mete contigo, nadie le dice nada, y usted puede vivir plácidamente sin tener luchas y pruebas, vigile usted, que ya el diablo lo tiene en la mano, porque el pueblo de Dios es perseguido. Y la palabra dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ve? Entonces, la novia está siendo maltratada, perseguida, y todas esas luchas y pruebas están llevando a la novia a un temple, a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Todos tienen que pasar por ese proceso. Aleluya. Y tenemos que tener cada uno, llegar a esa perfección, al amor divino, al amor ágape. Ese amor tiene que ser proyectado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con los otros. No dice que nos odiemos los unos a los otros, sino que dice que nos amemos unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, otra cita más, si el tiempo nos da. La iglesia de Esmirna. Una exposición de las 7 edades de la iglesia, aquí en el capítulo 4. Ahora viene nuestra piedra de corona, triunfante en el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí en Gálatas, en el libro de Gálatas, gloria al nombre del Señor. Gálatas 4. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aquí al libro de Gálatas. Corintios. En Gálatas 4, desde el 4 al 7, leemos, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos coherederos con Dios, somos coiguales a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Allí está. Jesucristo vino, murió sobre la cruz y consumó la redención. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Dice, restaurándolo al dueño original. Por medio de una compra, pagando el precio. O sea, Él nos redimió con su sangre preciosa. Él pagó el precio, nos sacó de la casa de empeño. Aleluya. Por lo tanto, nos posicionó como hijos, o sea, en el cuerpo místico de Jesucristo. Él no nos hizo hijos porque nosotros ya éramos sus hijos, pero Él nos posicionó como hijos, pues mientras estábamos en el mundo, en la carne, no podíamos ser reconciliados como sus hijos. Nosotros estábamos cautivos por el diablo, pero nosotros éramos hijos. Aleluya, a pesar de todo. Y escuchen esto, y porque ustedes son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual ustedes claman, Padre, Padre. ¿Sobre quiénes cayó el espíritu en Pentecostés? Sobre hijos. En Corintio, sobre hijos mientras ellos oían la palabra. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el Espíritu bautizándolo a usted dentro del cuerpo de Cristo. Es el nuevo nacimiento. Es el Espíritu de Dios entrando, llenándolo, después que ustedes se han arrepentido, habiendo oído su palabra y siendo bautizados en agua, como una respuesta a una buena conciencia hacia Dios. ¿Ve? Entonces, el nuevo nacimiento es el que cambia todas las cosas. ¿Ve? Entonces, la iglesia tiene que llegar a ese temple, al nuevo nacimiento. O sea, la persona literal de Jesucristo viniendo al corazón de hombres y mujeres, llenándolo. Aleluya, el sello allí en el alma, siendo personas convertidas, llenas del Espíritu Santo, y llegamos a ser epístolas vivientes, cartas leídas de todos los hombres. Por eso que Pablo podía decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, sin el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, no podemos llegar a ese temple. Aleluya. No podemos llegar a la perfección, porque el Espíritu es el que nos lleva a esa perfección, porque el único perfecto es Dios, y Dios viniendo al creyente lo lleva a esa perfección. Qué maravilloso es el Señor, aleluya. Entonces, otra cita más dice, la edad de Pérgamo, una exposición de las edades, de las 7 edades de la iglesia. Aquí está lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes. La ley
de reproducción es que cada especie dé conforme a su propio género. O sea, cada árbol dará según su género. Aún de acuerdo aquí en Génesis 1:11. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente, sea la semilla, su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cualquier vida que estaba en la simiente brotó en una planta y de allí en fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy. O sea, un cristiano tiene que dar cristiano, porque es una simiente original. Cualquier simiente que empezó la iglesia saldrá y será como la simiente original. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque es la misma simiente. En estos últimos días, la verdadera iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra principal. O sea, llegará a la piedra de corona. ¿Ve? Y ella será la super iglesia, una super raza. A medida que se acerca a él, los que están en la novia serán tan igual como él, que aún serán a su misma imagen. Eso es necesario para ser unidos con él. El Señor dijo, yo y mi Padre una cosa somos. Y la novia de esta edad tendrá que decir lo mismo. Yo y mi Padre una cosa somos. Será una unidad perfecta. Ella será la señorita Jesús. Aleluya. La misma obra de Jesucristo se van a manifestar en la novia de esta última edad de la iglesia. Ellos serán uno. Ellos serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Las denominaciones no pueden producir eso. Simiente, aleluya, simiente errónea. Ellos producirán sus credos, o sea, hablando de los sistemas denominacionales y sus dogmas, mezclados con la palabra. Este cruzamiento, dice, este cruzamiento trae un producto híbrido. Aleluya. Pero la novia no, la palabra viene de la simiente original y ella dará el fruto genuino. La simiente, la novia palabra. Aleluya, no viene, esa simiente no puede venir de una denominación, porque una denominación lo que produce son credos, mezclas, son híbridos. Aleluya. Y una mula es un producto del hombre. No habrán mulas en el milenio. ¿Ve? No habrán mezcla. Dios es todo perfección. Es la simiente original. Y la simiente original tiene que dar la misma simiente de Cristo, produciéndose en esa iglesia. Entonces haremos las mismas obras que él hizo. ¿Ve? Es el cumplimiento de Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, en las obras que yo hago, ellos también las harán. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. O sea, sin mí nada podéis hacer. ¿Ve? Y es como dice la palabra allí en Juan 15:7. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Ya tenemos que tener la palabra viviente, llenos del poder de Dios. Estamos en la edad, aleluya, la edad del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces la novia de esta última edad ya no está en la Odisea, está en ese espacio entre la piedra de corona y el amor fraternal. Es la edad donde están esas piedritas allí, las piedras de fuego,
que es la edad en la cual está la novia. Aleluya, ellos están jalando la piedra de corona. Este mensaje, aleluya, está produciendo, aleluya, esa fe de jacto, es la que está trayendo la novia de esta edad, la que está clamando, jalando esa piedra de corona. Son los que van a llegar a ese templo, a esa perfección. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios no está en una denominación. Allí hay dogmas, credos. Aleluya. Todo producido por el hombre. Pero la novia sale de las raíces, de la simiente original. Aleluya. Entonces esa cita maravillosa está allí en la edad de Pérgamo. Es una exposición de las 7 edades de la iglesia, capítulo 5. Y aquí hay otra cita más, si el tiempo nos da, la edad de la Odisea. Una exposición de las 7 edades de la iglesia, el capítulo 9. Él traerá de regreso a los elegidos del último día y ellos oirán a un profeta vindicado dar la verdad exactamente como lo fue Pablo. Aleluya. O sea, si Pablo, aleluya, fue la punta de lanza, primero fue, aleluya, un profeta y finaliza la edad con un profeta, alfa y omega. Entonces vemos que Pablo fue la punta de lanza y tiene que finalizar también con un profeta ungido, vindicado por Dios. Él restaurará la verdad como ellos la tenían. Y esos elegidos con él en ese día serán los que verdaderamente manifestarán al Señor. Y serán su cuerpo. Y serán su voz. Y harán sus obras. Aleluya. ¿Lo ven ustedes? Una consideración momentánea de la historia de la iglesia probará cuán exacto es este pensamiento. En las edades del oscurantismo, la palabra estaba casi completamente perdida para el pueblo. Pero Dios envió a Lutero. Y de allí, de esa edad de oscurantismo, comienza esa, aleluya, a resplandecer. El justo por la fe vivirá. Y Dios comenzó, aleluya, allí comenzó a sumergir esa iglesia original. Aleluya, con la reforma de Martín Lutero. Qué maravilloso es el Señor. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos para el próximo programa. ¿Ve? El otro programa. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. No podemos inclinar nuestro rostro ante tu santa presencia y saber que esta palabra, Señor, tiene que llegar, oh Dios, a esa simiente original. Y esa simiente original tiene que brotar, porque es tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada creyente en diferentes lugares y concede que esta palabra haga eco en cada corazón. Concédelo, Señor. Sabemos que tu palabra es la que convierte el alma. Concédelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, que el Señor les bendiga a todos. Nos despedimos hasta un próximo programa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán
la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.